Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias. Agradecemos a los que nos siguen a través del canal 36 de BTV y toda la frecuencia de cable a nivel nacional y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos un plato fuerte con la participación del doctor David Lahoz, destacado abogado, politólogo, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que no se muevan porque tenemos muchas cosas interesantes que conversar con él. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado. Agradecemos al doctor David Lahoz, destacado abogado, politólogo, educador, investigador, y uno de las mentes mejor amuebladas con que cuenta el país en materia legal, por aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Doctor Lahoz, ¿cómo se siente? Cuénteme. Muy bien de estar entre ustedes aquí, el distinguido caballero Cárdenas y usted, que es un amigo de larga data, Bueno, que hay olvidó decir Con gran experiencia en el área ambiental, sí, no, no, extraordinaria. y de que consumidor. somos director del Centro de Estudios Constitucionales Sí, de la Universidad Autónoma de Santo sí, Domingo. sí, sí, eso es una de las tantas cosas que adornan a su carrera, exitosa carrera profesional. Doctor Lahoz, hay un tema sumamente importante y que requiere una relevancia en estos momentos. Y es la situación de los consumidores, y usted tiene mucha experiencia, porque usted fue consultor jurídico de Proconsumidor y fue una persona clave en los procesos en que era necesario impulsar la defensa de los intereses de los consumidores. Y es una reciente resolución del Tribunal Constitucional que prácticamente desconoce los derechos del consumidor. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Porque se supone que el Tribunal Constitucional no puede tomar una medida contraria al mandato constitucional y que su función principal es velar por el fiel cumplimiento de la Constitución. Y sin embargo, esta última resolución parece que ha dejado a los consumidores sin ningún mecanismo para hacer valer sus derechos, a pesar de que el director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, dice que eso no lo afecta. Vamos por partes. Yo nunca he sido jurídico de Proconsumidor. Yo he sido asesor legal de Proconsumidor y estuve encargado de los litigios que se llevaban a cabo en ese órgano cuando inició, porque se debe explicar para que los distinguidos televidentes puedan entender qué es lo que sucede. Fíjense, en la Constitución existen los llamados derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son una barra de derechos que se lo supone expansivo respecto de los ciudadanos y restrictivo respecto del Estado. En ese orden de ideas existen los llamados derechos de primera generación, que son el producto de la Revolución Francesa y que tienen que ver básicamente con derechos políticos, que todos conocemos, y que dieron su problema porque, por ejemplo, con relación a la mujer, fue prácticamente por goteo que se permitió que la mujer tuviese derecho al voto. En los derechos de segunda generación están los llamados derechos sociales y se lo concibe como derechos resultantes de la revolución bolchevique. Es la revolución bolchevique de 1917 la que pare
la llamada Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial se concibió como una lucha entre el capital y el trabajo. Era una lucha en que las potencias europeas luchaban por tener colonias en el mundo. Y era un tema que era el centro de la atención en aquel momento histórico. Y entonces nacen los derechos de segunda generación. Entonces, el derecho del consumidor tiene que ver con los llamados derechos de tercera generación. Es un derecho que inicia con un discurso de John Kennedy en 1962, donde dice que todos somos consumidores y que por tanto la defensa de los derechos del consumidor constituye una prioridad en su gobierno. A raíz de esta célebre declaración de John Kennedy, hay toda una efervescencia a nivel internacional por consagrar los derechos del consumidor. Tanto así que en la Constitución de Juan Bosch de 1963, los derechos del consumidor, además de que se establece por primera vez en esta Constitución que somos un Estado social y democrático de derecho, lleva incrustados los derechos del consumidor. Como usted sabe, esa Constitución 7 meses después, junto con su propiciador, fueron echados del poder porque la rancia oligarquía dominicana entendía que eso era comunismo, que eso era algo pecaminoso y se lo llevó. Pues fíjese que eso del 63 hubo de esperarse hasta 2010 para tener de nuevo el derecho de consumo incorporado a la Constitución Dominicana. Una constitución garantista. Correcto. Entre comillas, vamos a decir, porque ha sido garantista mientras estuvo el magistrado Milton Ray Guevara presidiéndolo, pero en la actualidad ese tribunal ha caído en una debacle, en una situación... ¿Usted se refiere al Tribunal Constitucional? Sí, el Tribunal Constitucional. Ese tribunal está dentro de los órganos que el presidente Luis Abinader debería plantearse suprimirlo, porque no... O sea, es un tribunal en estos momentos contrario al interés de la Constitución. Se dice que es el guardián de la Constitución, pero se supone que debe ser eso, pero en la práctica lo que está haciendo es destruyendo la Constitución, desmontando el Estado social y democrático de derecho, porque viene tomando unas decisiones estrambóticas a partir del nuevo presidente. Pero usted lo dice por esta sentencia de no, lo digo porque acaban de vender el Mar Caribe o de regalarlo, no se sabe, han entregado el Mar Caribe por ejemplo, a una potencia extracontinental. El caso de Inglaterra, del Reino Unido. A pesar de que desde 1803, James Monroe, canciller de Estados Unidos, habló de que América era para los americanos. Intervenció su doctrina. Bueno, pues ahora el benemérito Tribunal Constitucional Dominicano acaba de concederle a una potencia extracontinental el Mar Caribe dominicano. Pero el canciller de la República dice que por el contrario la República Dominicana ganó en esa negociación 7 millas de su área de su agua territorial. Eso no es verdad. Eso es falso porque fíjese una cosa, lo que la Constitución establece es que el territorio nacional es parte integrante de la soberanía nacional. Eso es intocable. Usted no puede decir que usted está negociando el territorio nacional y esas expresiones del canciller lo que dicen es que se ha estado haciendo negocio y que hay un negocio planteado con el Mar Caribe. Y eso, solamente por eso, en cualquier país del mundo ya debió ser destituido ese funcionario porque es que usted no puede ser administrador del soberano, y el artículo 2 de la Constitución dice que el soberano es el pueblo, y a la vez usted decir que está vendiendo la integridad territorial de ese pueblo que lo tiene a usted empleado, y eso es lo que le ha hecho. Entonces, eso es intocable. La llamada cláusula pétrea de la Constitución, los puntos intocables que tiene la Constitución, implican que el territorio nacional, tiene 3 componentes, el terrestre, el aéreo y el marítimo. Eso es intocable, nadie puede tocar eso.
Pero si el Tribunal Constitucional lo toca y viola eso, el Tribunal Constitucional viola la viola. Constitución. El propio Entonces, Tribunal ¿qué Constitucional. qué mecanismo legal hay para el, eso? el propio Tribunal Constitucional, que es concebido como el guardián De la Constitución. de la Constitución, el defensor de la Constitución, es el que la está hundiendo. Y particularmente el Estado social y democrático de derecho, conculcando derechos de tercera generación, como es el derecho de consumo, que ha costado mucho sacrificio al pueblo dominicano y que acaba de retrotraer en esa materia, después que habíamos avanzado y que estamos prácticamente a la par de otros países, nos acaba de retrotraer hacia una época anterior a la ley 358-05. ¿Qué implica eso? Visto estas violaciones, doctor, violación a la Constitución de la República, un órgano supremo, superior, que sus decisiones son inapelables. ¿Qué se puede Bueno, hacer el pueblo ¿Qué dominicano? mecanismo hay para ¿Qué eso? mecanismo? Esa sentencia parece redactada por los abogados de la parte interesada en tumbar el derecho de consumo, porque prácticamente tiene la misma línea, la misma mecánica que en su momento sostenían los abogados de la parte contraria en los argumentos que presentaron, y obedece a esa tara. ¿En cuáles Entonces, casos puntuales, doctor? Para que los televidentes entiendan. Entonces, aquí se sabe que hubo una lucha muy tenaz a partir de 2009 en defensa de los derechos del consumidor, específicamente en lo relacionado con los intereses bancarios y con el gas licuado de petróleo. La guerrita del gas. Entonces, eso dio lugar a batallas judiciales que fueron llevadas a cabo por Proconsumidor y exitosamente aprobada en su momento por la Suprema Corte de Justicia, pero que los sectores que se entendieron afectados, los sectores partidarios de la llamada cultura del engaño, apelaron al Tribunal Constitucional, y ahora el Tribunal Constitucional ha evacuado una decisión donde recoge prácticamente todas las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en favor del consumidor, la deshace y la lleva a un punto, y es a una facultad que tiene el Tribunal Constitucional de hacer sentencias exhortativas. ¿Qué significa sentencia exhortativa? Que ellos dicen que Proconsumidor no tiene capacidad sancionadora alguna, pero que entienden que como el derecho de consumo es un derecho de rango constitucional, el Congreso Nacional debería abocarse a hacer una ley que sea supuestamente más pristina, más clara, más concisa que la ley 358-05. Pero ¿qué resulta? Que el Tribunal Constitucional se le ve el refajo cuando dice eso. ¿Por qué? Porque resulta que usted es guardián de la Constitución. Y por principio se ha dicho que los temas de mera legalidad no son competencia del Tribunal Constitucional. Eso es cierto. Por vía de consecuencia, antes que examinar propiamente la ley, lo que corresponde al Tribunal Constitucional es garantizar los derechos contenidos en la Constitución. Porque incluso la propia Constitución dice que solamente se puede aplicar una norma inferior a la Constitución cuando sea para favorecer a la parte débil en la relación de consumo o en lo que tiene que ver con el rango de derecho constitucional. Y esto es lo que el tribunal ha hecho. Se ha apartado de su obligación de ser guardián y defensor de la Constitución para defender intereses bastardos. Y no tenía ningún motivo para hacerlo, porque eso ya había sido decidido por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, doctor, 1900
y estamos en el 2024, nosotros estamos... Hemos retrocedido 25 años. Correcto. Y más aún todavía, vamos a entrar a 2025 sin código penal. Pero este tema lo trataremos después de unos consejos comerciales. Bueno, nosotros, doctor, en el segmento pasado estábamos tratando el aspecto relacionado con una decisión del Tribunal Constitucional que en todo caso es violatorio a la misma Constitución de la República, tal y como usted lo ha expresado. En esa decisión del Tribunal Constitucional, ¿qué puede hacer Proconsumidor o qué puede hacer la ciudadanía cuando un órgano está violando la propia Constitución de la República? Y más eso, ¿cuál sería la perspectiva del famoso Código Penal de la República Dominicana? Tengo que precisar algo de la decisión antes de contestar esa pregunta, de lo que había dicho anteriormente. Y es que la decisión del Tribunal Constitucional no solamente que recoge las sentencias anteriores de la Suprema Corte de Justicia y las anula, sino que una de las discusiones que se plantea en los temas que estaban sometidos a ese alto tribunal es el tema de que la 358 era una ley preconstitucional. Y como eso fue lo primero que alegaron los sectores que se entendían perjudicados con ello, fue lo que se superó logrando que en 2010, en la reforma constitucional de 2010, el derecho del consumidor fuese incorporado a la Constitución como manera de evitar que esos sectores siguiesen alegando que la ley 358 era inconstitucional, porque es del 2005. Entonces, a raíz de ello, se promulgó en 2012 la ley 166-012, que en este caso se trata de una ley postconstitucional, o lo que es lo mismo, es una ley que subsana la inconstitucionalidad, entre comillas, que se alegaba en 2009. Al ser de 2012 se la supone entonces una ley acorde con la nueva Constitución. Pues estos guardianes de la Constitución se llevaron de encuentro la ley 166-12 también. Y también la tildan de inconstitucional. ¿Saben por qué? Porque esta ley expresamente, y me parece que en el capítulo 6 de la misma, artículo 109 y siguiente, establece que Proconsumidor es la entidad de vigilancia, supervisión y sanción de las políticas de mercado del Estado Dominicano. O sea, incluye la palabra sanción. Correctamente. De manera precisa. Si la 166-012, que no es directamente una ley del consumidor, es más bien la ley de la calidad, que es tiene otra dinámica, aunque relacionado con lo mismo. Entonces, es falso de toda falsedad que pudiese alegarse la inconstitucionalidad de las acciones de Proconsumidor cuando tiene una ley preconstitucional que lo ampara y una ley postconstitucional que lo ampara también, y el artículo 53 que dice que es un derecho de rango constitucional. Hay una situación, un tranque legal. ¿Qué se hace en el caso de que el propio Tribunal Constitucional viola la Constitución? ¿Qué mecanismo hay para subsanar eso? ¿Cómo puede sancionarse al Tribunal Constitucional? ¿Qué mecanismo existe? ¿Un plebiscito o una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué se contempla? Porque hay un vacío constitucional aparentemente en eso, no sé.
No, es ¿Qué el mecanismo más se utiliza? alto tribunal Sí, pero de la nación. El mecanismo creo que debería ser lo que está planteando el presidente Luis Abinader. Suprimir ese órgano por inoperante porque le sale bastante carito al Estado Muy caro. dominicano. muy caro, muy costoso. Entonces, si es Y su para función es- ponerse al servicio de los sectores más retrógrados de este país, si es para pisar la Constitución, que están los mejores que desaparezca ese pero órgano. para Entonces, desaparecerlo había que modificar la Constitución. sí, pero ¿de qué nos sirve a nosotros como ciudadanos Tener un tener órgano un órgano Inoperante. no, inoperante Inoperante. no, que es el violador? primero que viola la Constitución que juró defender? Doctor, tenemos casi 200 años con un código penal. ¿Qué se va a hacer con el código penal que tiene 20 años, ¿no?, recorriendo el Congreso Nacional? Se han pasado varios gobiernos. El PRM tiene una gran responsabilidad porque tiene una mayoría abrumadora en el Congreso Nacional. El presidente envió un proyecto para puntualizar algunos aspectos que se contemplan en el código, pero de una manera más tímida, porque rebaja la pena. ¿Cuál es la situación que está pasando con el Código Penal en la República Dominicana y qué solución le daremos? Nosotros hemos dicho y vamos a reiterar ahora que el tema de género y el tema vida, que son lo que supuestamente bloquean ese código, no son lo que lo bloquean. Es el pretexto. Ese es el pretexto. Lo que tiene ese código bloqueado es de manera específica y directa Sanción al lavado. que se crea la figura del actor intelectual del crimen o delito, que en la actualidad no existe en República Dominicana. Explique eso, porque Y yo no que sé a lo lo que es. sumo tiene que pone como cómplice. O sea, el que ordena un crimen es actor intelectual de ese crimen. En el derecho dominicano se castiga al autor material, es decir, al que dispara. Pero no el que manda a disparar. Eso es. Eso es. Entonces ahí está el asunto. Entonces, ese tema, Ahí igualan las penas. no, siempre No. es mayor la del autor intelectual. Intelectual. Y ahora, Wow. ahora o no existe o se le pone como un cómplice De segunda categoría. y cuidado sin más allá. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde está el detalle. ¿Por qué? Porque también arrastra el tema de la corrupción. Y el sicariato, por supuesto. El tema de la corrupción, no, el tema de la corrupción. ¿Por qué el tema de la corrupción? Porque según el maestro Cárdenas, estamos en un país presidencialista. Y todo lo bueno que ocurre en República Dominicana, ¿a quién se le atribuye? El presidente. ¿Y lo malo? Ese es el tema. Entonces ese código entraría con la figura del actor intelectual del delito a que lo malo se introdujese. Es lo que los franceses llaman el fin de la irresponsabilidad político-administrativa de los funcionarios públicos. Pero usted está diciendo algo realmente importante y preocupante en el escenario político dominicano, porque en el caso, por ejemplo, del expresidente Danilo Medina, que uno de sus hermanos fue implicado en actos de corrupción. Entonces, en esta cosa le implicaría a él, porque él era presidente de la República, ya que su hermano hizo valer de la condición de que su hermano era presidente para utilizar eso como un mecanismo. Me está copiando. Entonces, esos son los sectores que se oponen a eso. Ese es el meollo, ese es el quid del asunto. Añádase a ello un hecho relevante que también está en la Constitución, y es que los artículos 164 y 165 ordenan la creación de tribunales administrativos de primera instancia. Tribunales que, dicho sea de paso, lo dejó el presidente Fernández operando en 2012 cuando salió. Y al que no lo crea así, que se acerque a la calle Bolívar, esquina calle Cervantes, a las instalaciones del antiguo Hotel Cervantes, y van a ver un edificio de 3 niveles, súper moderno, completamente equipado. Ahí operaba. Sí, convertido en un almacén de chatarra. Porque el señor Danilo Medina
en 8 años que estuvo en el poder, consideró, junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que eso, en lugar de estar destinado a dirimir asuntos de corrupción y asuntos entre los usuarios de servicio público y los funcionarios, tenía mejor destino ocupándose de ser el almacén de muebles viejos de la Suprema Corte de Justicia. Entonces vino Luis Rodolfo Abinader Corona y entendió que esa ley hasta ahora, o esa disposición de Danilo Medina, era buena y que es adecuado que esa inversión que se hizo en ese inmueble siga destinada a ser almacén de la Suprema Corte de Justicia. Eso está a vista de todo. Porque, entonces, ¿qué hacer, doctor, en ese caso? Bueno, ¿cómo podemos presionar para lo que, mismo? para que o sea, la misma figura del actor intelectual dice que, o sea, ¿quién tiene voluntad política? ¿Quién tiene capacidad de decisión? Pero hay un mandato de ley que obliga a la operabilidad del tribunal. Claro. Entonces no se está cumpliendo. No, entonces es una responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia hacer cumplir eso. Eso forma parte del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con eso. Sí, pero lo que ocurre es que tiene que ver con una ley. Ajá. O sea, está hay que va con una ley el artículo 164 de la Constitución que se deben crear. Entonces se crean Esas por son ley. de las leyes pendientes. Esas son de las leyes pendientes que el señor Luis Abinader entendió que hacer una reforma maquillada, cosmética de la Constitución era un asunto con mayor prioridad que aprobar el Código Penal y que poner esos tribunales a operar. Porque el tema, por ejemplo, fíjate lo que resolvería ese tribunal. Si te acercas al despacho del tristemente célebre Carlos Pimentel, vas a notar que tiene una sobrecarga de trabajo. Sí, mucho. Si te acercas a la oficina de doña Milagro Ortiz Bosch, vas a notar que está sobrecargada con temas que no deberían estar ni en uno ni en otro lugar, sino que deberían dirimirse en un tribunal especial. En un tribunal, y ahí es donde está el asunto. ¿Y por qué debe de ser así? Por una razón muy sencilla. No todo lo que se dice de los funcionarios públicos es cierto. No. Entonces, el día que Cárdenas, Osvaldo, David digan algo falso sobre un funcionario público, ese funcionario va a tener el derecho. Un mecanismo de hacer valer su... ¿Entiende? Ir a ese órgano. Sí, sí. Y dirimir ese asunto. Puede Y salimos dirimir. de toda esta discusión de quién es corrupto y quién no. Y a la inversa, si tenemos la prueba de que un funcionario es corrupto, que está incumpliendo sus leyes sectoriales, entonces usted lo va a llevar ahí y se acabó de hablar de corrupción en este país. O al menos, aunque se hable, usted tendría un lugar donde debatirla que no sea exclusivamente la prensa, porque ahora eso se queda como un tema de prensa y ahí queda. Y embarrando reputaciones bien ganadas, ¿entiendes? Entonces hay un tema interesante, doctor. es un tema institucional, o sea, eso yo creo que usted ha puesto el dedo sobre la llaga y qué bueno que esa denuncia y eso se exponga aquí en Pulso Nacional, que es un programa que la gente lo ve y las autoridades lo siguen, y ojalá que se ponga en movimiento esto, porque de verdad es una gran deuda que tiene con el país la creación de una ley que regule el funcionamiento de ese tribunal. Hay un tema que nos gustaría realmente que lo tratáramos, y es la modificación del Código Laboral y el tema de la cesantía, pero lo vamos a hacer después de esta pausa. Conversamos con el doctor David Lahoz, destacado politólogo, abogado, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el segmento anterior hablábamos de la aplicación
y la necesidad de una aprobación de un código penal en la República Dominicana y también un gran desafío ahora que es el caso del código laboral, sobre todo con el posicionamiento de los sectores empresariales de una oposición radical a que se mantenga la cesantía, incluso una nueva propuesta elevada esta semana de que se congele en 6 años. Fíjate, en el primer segmento de este programa, te decía que los derechos laborales son el resultado de la Primera Guerra Mundial Sí. y que son derechos de segunda generación. Esos derechos, en 1947, la República Dominicana los aprobó y en el 52 la nación se dio el llamado Código Trujillo del Trabajo. De trabajo. Muy completo para esa época, No, muy sigue innovador. siendo más completo Y que el mucho más. código actual, que es del 92, y que el empresariado está diciendo que está obsoleto. Pero si tú te pones a ver, tiene que verlo en retrospectiva. Claro. Porque resulta que el del 52 es más avanzado que el del 92. Y ahora, en 2024, el empresariado está hablando de que el del 92 está obsoleto. Es decir, que se quiere retrotraer en 2024 el Código Laboral a épocas anteriores a 1952. ¿Por qué? El Instituto Dominicano de Seguridad Social, eso desapareció. Sí. Y fue una figura que funcionó de manera integral en su ámbito, que fue el ámbito laboral, funcionó. No tenía el concepto de lo universal, sino que estaba focalizado en el trabajador y su familia, que cotizaba ahí. Entonces esa era la crítica, de que entonces el que no era trabajador, ¿qué pasaba? Esa era la crítica, pero eso funcionó. Y ese fue el argumento para modificarlo. Correcto. Y entonces se ha creado Un sistema un universal. parapente ahí, un parapente ahora que ni es chicha ni es limonada. Que, oye, te estoy haciendo esa narrativa para entenderlo de ahora, porque entonces lo que está diciendo el empresariado es que se debe quitar la cesantía porque existe la seguridad social de la ley 87-01. Pero es que tampoco esa se está cumpliendo. Claro que no. Dicho de otra manera, lo que quieren es cercenar derechos adquiridos Claro. por la parte laboral dominicana. Y resulta que uno de los principios fundamentales del derecho laboral es que los derechos, una vez adquiridos, no desaparecen. Y eso es un principio constitucional también. Sí. Los derechos adquiridos se mantienen en el tiempo y no deben ser cercenados. Pero ellos están ofreciendo un seguro de desempleo que como una alternativa, pero que eso no creo que tenga el impacto, porque realmente la discusión parte de lo siguiente. ¿Por qué tiempo? Doctor, ¿por qué tiempo? Ellos, por ejemplo, dicen que se debe limitar los beneficios de los trabajadores, pero ¿y se limitan los beneficios de los empleadores? No, pero Es mi pregunta. ese no es el tema. El tema es que la ley 87-01 es del 2001. Sí. Tiene 23 años. Comenzó a operar en el 2005. Sí. Las resoluciones en favor de los trabajadores empezaron en 2009. Se decía que tenían como tope para comenzar a 10 operar años. el 2012. Y fíjate por dónde andamos. Y en lugar de ellos hablar de compensar a los trabajadores por esos 23 años de inaplicación de la ley 8701, y es que lo que están planteando, es decir, que en Limitar pocas ese palabras, año la cesantía. lo que están planteando es eliminar las conquistas del sector laboral en República Dominicana. Y por eso te mencioné al Código del 52, al Código Trujillo, porque es que nos están tirando ahí hacia antes de 1952. Está retrotrayéndose. Entonces, la patronal dominicana tiene que revisarse, porque aquí se habla de que somos la séptima economía del área del Caribe. Por ese camino vamos a ser la primera, porque aquí no hay redistribución de la riqueza.
Aquí no hay seguridad social, aquí se pagan Una concentración de la riqueza. trabajo, se pagan miseria como salarios. No hay conquistas sociales de ningún tipo. Entonces, la poquísima que hay, que datan de la era de la dictadura, las vamos a eliminar también. Mira, David, la administradora de fondos de pensiones, ahí hablando entonces en relación con la seguridad social, ha hecho más millonario, multimillonario, a los grupos que administran los fondos de pensiones. Y ha empobrecido entonces a los trabajadores. Ha empobrecido a los trabajadores. Uno. Pero igual, el Código Trujillo de Trabajo, que era un código que preveía una serie de elementos fundamentales que le daba herramientas a los trabajadores en relación con la seguridad social, se había creado el Instituto Dominicano de Seguridad Social. ¿Ah? Como una respuesta Eso a eso. implicaba no solamente los aportes que recibía el trabajador por problemas de accidentes laborales, etcétera, enfermedades. En la práctica cubría más. Retiro. Claro. Cubría. Una cobertura mayor. Y tenía establecimiento de salud, ¿verdad? Sí. Establecimiento de salud Muchas que clínicas y le hospitales. facilitaba a esos trabajadores su atención. ¿Y ahora qué? ¿Y qué es lo que quieren los empresarios? Yo realmente, si hablamos y usted hablaba de una séptima economía y hablaba que podríamos llegar a la primera economía, y se puede llegar a la primera economía en función de lo que creen aquellos, o sea, de los empresarios. A ellos no les importa absolutamente nada lo que le pase o lo deje de pasar al trabajador. En aras de fortalecer sus riquezas a costa del sacrificio y el esfuerzo del trabajador. Ahora bien, ese código, esa ley de modificación laboral está en el Congreso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el pueblo? Porque aquellos dictan órdenes a los legisladores que obedecen a ellos, no obedecen a quienes lo escogieron, lo eligieron. David. Bueno, la perversión del sistema democrático, ese es el riesgo de que permitiendo las reglas democráticas la gente termine pensando que la democracia no es un sistema factible. Ese es el peligro. Y ahí está una de las mayores desventajas que tiene la República Dominicana con el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional se lo supone un legislador negativo, es decir, que si se le lleva ese tema de la cesantía y de los derechos consagrados en el Código, se supone que el Tribunal Constitucional debe decir que esos derechos deben de ser garantizados y no conculcados. Pero dado el tipo de Tribunal Constitucional que tenemos en la actualidad, o sea, yo no sé qué decir, porque si le llevan a estos señores, ahí sí es verdad que es mejor que lo discuta el Congreso y que se resuelva ahí, porque en el Tribunal Constitucional el remedio puede ser peor que la enfermedad. Bueno, la verdad que el tema es sumamente interesante y creo que ha sido debatido de una manera
focalizada a los puntos esenciales, aunque debiera ampliarse mucho más. Agradecemos, doctor Laos, su participación hoy en Pulso Nacional, y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen porque hay mucho más en Pulso Nacional. Amigos televidentes, será pues hasta la próxima semana cuando estaremos en un programa más de Pulso Nacional.